Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Si hablamos de otras facetas de la vida de Félix Sáenz, vamos a descubrir, por ejemplo, que tiene mucha relación con lo que fue en su momento el Caleta Palace, o que su labor urbanística y de construcción de viviendas, de promoción, también habla mucho de la figura más allá del comerciante que era, como si más allá de los almacenes de Málaga, ¿no? Sí, efectivamente. Yo te he comentado antes en el podcast y lo decía en la charla que quizás todos conocemos a la figura del Félix Sáenz comerciante, pero hay otras facetas que no se pueden olvidar, que el Félix Sáenz constructor, promotor. Todos tenemos en la cabeza las casas de Félix Sáenz maravillosas en el Paseo de Redín, que ahora hablaremos de ellas. Sí. El Félix Sáenz cofrade, que ahora contaremos también alguna curiosidad, y el Félix Sáenz político. Al final, vamos a ver, venimos de un capítulo de podcast, justo el anterior, donde decimos que lo hizo absolutamente todo en Málaga y que en apenas 40 años se convierte en la tercera fortuna de la ciudad. En aquella época, poder económico era igual a poder político. Entonces, sin todas esas facetas, no se termina de dibujar el contorno enorme de lo que representa la figura de Félix Sáenz, ¿no? Sí. Y entonces, efectivamente, como promotor, como constructor, tuvo muchísimo que ver. Bueno, fue el principal impulsor del Caleta Palace. Hemos hablado también en otras ocasiones de este hotel. Hace poco hablábamos de que Lorca venía a pasar sus vacaciones al Caleta Palace. Antiguamente ese lugar, que era una referencia en la zona de la Caleta, en toda esa gran zona donde los burgueses poco a poco se van desplazando para instalar sus palacetes, sus villas de recreo y poco a poco sus residencias incluso. Bueno, pues allí estaba el restaurante Hotel Hernán Cortés, que era un sitio que estaba bien, pero que no dejaba de ser, algo relativamente o más o menos modesto para el nivel de la burguesía que se había empezado a instalar. Entonces, el hecho es que el Hernán Cortés, el restaurante Hotel, Pensión, Posada, cierra sus puertas, lo compra una sociedad anónima que está presidida por Félix Sáenz. En realidad, Félix Sáenz era el propietario de aquella sociedad anónima, que decide construir ahí el Hotel Caleta Palace, que es el primer hotel que está construido pensando específicamente en un concepto de lujo. Eso es. Lo hemos hablado en alguna ocasión. El primer hotel que en una de las plantas tiene baño independiente en cada una de las habitaciones, en otras no, pero que, por ejemplo, que tiene salida directa a la playa por un pequeño pasadizo que conectaba con un trocito muy pequeño de playa, porque también hay que recordar que en aquella época, estamos hablando aproximadamente de los años 20, 1919, la playa era el cinturón industrial de Málaga. Estaba llena de chimeneas y en realidad, no existía esa concepción del baño en la playa como hoy lo conocemos. Y después, como te digo, ahí se concentra pues toda la florinata del turismo de lujo que recala en Málaga, ¿no? Entonces, pues esa primera labor de promoción del Hotel Caleta Palace, que además tenía unos jardines absolutamente maravillosos y exóticos, es la aportación de Félix Sáenz a esa parte de la Caleta. El Hotel Caleta Palace, para que la gente lo tenga en la cabeza, fue posteriormente el 18 de julio. Eso es. Y posteriormente el Sanatorio Hospital 18 de julio, y posteriormente hoy en día en la subdelegación del Gobierno de España en Málaga. Exactamente, justo al lado del Hospital Parque San Antonio, para que la gente lo sitúe, que incluso por pasearlo por fuera y tanto por la parte que da... Pena. Sí, tanto por la merece parte la que pena da... porque además son lugares que afortunadamente están muy bien conservados. Sí, tanto por esa parte que da al mar como la de Pintor Sorolla, que yo creo que eso ya es Pintor Sorolla, esa parte es delantera, o... Bueno, no sé si eso es Paseo de Sancha... Sí, tiene que estar en ese cruce por ahí aproximadamente, pero en ambos lados sí. Merece la pena ver el edificio y más sabiendo que también es con otras joyas, como comentamos hace un par de podcasts, que fue la visita de Lorca y muchas más cosas muy chulas que de verdad es que merece la pena. Pero desde luego yo creo que si hablamos de esa parte promotora de Félix Sáenz, tenemos que hablar de las casas de Félix Sáenz. La joya de la corona. Exactamente, las casas de Félix Sáenz en la Malagueta, enfrente de la Plaza de Toros. Enfrente del Hotel Miramar, en un lugar emblemático, que yo cada vez que voy digo, por favor, ojalá me toque el euromillón para poder vivir aquí algún día. Totalmente. Es que es la gran joya de la corona. Yo creo, te iba a decir por encima del edificio Félix Sáenz, no, quizás estoy exagerando un poco, pero es que es otra cosa completamente diferente. No tiene competencia. Esto ya sí lo construye Félix Sáenz con Fernando Guerrero Strachan y con Antonio Baena, de nuevo como maestro de obra, y él quiere
hacer una gran promoción de viviendas de lujo. Entonces él pone su ojo en el Paseo de Reading, que es esa conexión imprescindible entre Alameda, Parque, Calle Lario, zona centro, zona burguesa, con la Caleta, ¿no? Todavía no está construido el Hotel Miramar, es decir, que era una zona casi de paso. Y entonces, como te digo, pone su ojo en estas pastillas de terreno. La gente que lo conoce bien, y precisamente porque lo conoce bien, intenta quitarle esa idea de la cabeza, de que haga esa locura de casa, porque para estabilizar el terreno tiene que gastar millones y millones y millones en un muro que todavía se conserva. Ahora te voy a contar una anécdota sobre ese muro. Y donde hay una placa, un azulejo, que yo creo que esas son las pequeñas joyas en las que nos tenemos que fijar. Exacto. Y que probablemente este tipo de podcast modestamente ayuden a eso. Bueno, pues ese muro enorme es el retenedor del monte y es lo que permite a Felisine construir. Se gasta, como te digo, una auténtica fortuna. Y se lo intentan quitar de la cabeza porque le dicen que aquello le va a costar la ruina. Casas de lujo, de repente, en medio de la nada, no están en la Caleta, no están en la Alameda, ahí en terreno. Y Felisine dice que sí. Porque Felisine, además de todo eso, tenía en la cabeza, bueno, pues un compromiso muy fuerte por esa Málaga desfavorecida. Y decía que en aquella época, años 20, años 20, en torno a 1920-24, estas en concreto se construyen entre el 21 y el 22, hay muchísimo paro, y que él quiere emplear mano de obra al menos en la construcción de esas casas. Y compra, ojo, esa primera pastilla de terreno, porque la casa de Felisine, si tú la ves de frente, no es una casa corrida desde el número 37 hasta el número 43, a la que empieza cerca de la Plaza de Toros y termina cerca del cementerio inglés. Son 4 petos, y además, desde el punto de vista del estilo arquitectónico, son 2 petos y 2 petos, uno y otro no tienen nada que ver. O sea, es decir, conservan la coherencia, conservan el estilo, conservan el aire, pero si te pones a buscar las 7 diferencias, hay muchas. De hecho, yo tengo mucho cariño a esas casas de Felisine porque ahí es donde vivía la abuela de mi mujer. O sea, yo he estado mucho tiempo en esos pisos, y los pisos son espectaculares. Pisos muy altos. En esa parte, digamos, de terrazas que asoman, se ven unos detalles arquitectónicos chulísimos de azulejo, exactamente. Es una auténtica maravilla, de verdad. Y en la parte trasera, en la parte que da al muro de contención que tú dices, siempre me llamaba la atención cuando me asomaba, porque el muro es bastante imponente. Da precisamente una parte trasera, donde a día de hoy hay trasteros y demás, pero se ven ese pedazo de muro que yo siempre decía, ¿qué será esto? ¿Por qué está esto aquí? Porque es un muro que no es un muro cualquiera, digamos, es imponente. Y de hecho yo invito a la gente a que lo vea si quiere, subiendo la calle Campo Elíseo, se puede ver, en la parte ya más alta, se puede ver ese muro, porque merece la pena, de verdad, porque es curioso, exactamente. Ese azulejo de Felisine en 1922, creo que pone. Sí, efectivamente, y después pone el nombre de Fernando Guerrero Strachan y el nombre de Antonio Baena. Baena, porque él también era un tipo generoso, y entonces, bueno, pues él tiene la idea y la financiación de las casas, pero es un proyecto en el que se implicaron mucho tanto Fernando Guerrero Strachan como Antonio Baena. Y como te digo, esas primeras casas, las del 37 al 39, que son las que están pegando más a la Plaza de Toros, se construyen entre el 21 y el 22, se quedan ahí. ¿Pero qué ocurre? Hemos hablado mucho de ese carácter visionario de Felisine y también de su poder político. Pues en uno de sus viajes a Madrid se entera de que se va a construir el Hotel Miramar. El Hotel Miramar abre sus puertas en el año 26 e inmediatamente vuelve a Málaga y compra la pastilla de terreno que está pegada a las casas que ha hecho. Y hace, en concreto entre el año 1925 y 1926, esas otras casas. Salen aproximadamente unas 50 viviendas de lujo, que por supuesto él no vendió ni una, pero las alquiló. Y las alquiló muy bien, y al final no se arruinó, y al final se volvió a ver, bueno, pues que Felisine, antes de que se construyera el Hotel Miramar y se convirtiera de nuevo en ese epicentro de la vida burguesa, de la modernidad, del lujo, de los felices años 20, él ya había puesto la pica en Flandes, ¿no? En el Paseo Reading en concreto. Y también, bueno, la curiosidad de que el Hotel Miramar, que abre sus puertas como el Hotel Príncipe Alfonso, creo que fue, lo hizo también Guerrero Strachan. Es decir, que ahí Guerrero Strachan, bueno, pues en esa pastilla deja una obra absolutamente fabulosa, ¿no? Totalmente.
Esa es la parte, pues eso, promotora de Felix Sáenz. Me falta hablar de su casa. Ah, bueno, que eso sí es verdad decir, te lo tengo aquí apuntado Es en que guión. también es muy curioso. Y la casa es espectacular también, que la casa que ya no existe. La casa era espectacular, sí, efectivamente. Felix Sáenz fue uno de los que se mudan, uno de los primeros que se mudan a Limonar, como zona de villas de recreo, zonas de residencia y tal. Entonces él compra una pastilla enorme del terreno a final del Paseo del Limonar, cuando si tú lo subes, la pastilla que cierra y que ya te obliga a irte o para la derecha Puente para Puente Wilfredo. de Wilfredo o para la izquierda, bueno, pues para otra zona. Eso era Villa Rosario. Exacto. Villa Rosario en honor a su mujer, Rosario Monsuri, y era una casa, un palacete espectacular, hecho de nuevo por Guerrero Strachan. Y ahí, bueno, pues ahí se concentra la residencia maravillosa de Felix Sáenz, que además tiene abierta y que se convierte casi en su despacho, en su lugar de negociación política, de negociación comercial y de absolutamente todo. Y al lado, bueno, pues casualmente vive otro de los grandes de la historia de Málaga, que fue José Gálvez Ginachero. Exacto, que lo que hoy es, que eso sí está todavía hoy, es el colegio de aparejadores. Sí. Exactamente, que si la ya gente quiere Villa pasearlo... Rosario no existe, ya existe Parque del Rosario, se llama así la urbanización, Sí, la promoción, y son viviendas bajitas que bueno, pero sí se conserva esa reja. Sí. Que bueno, que te hace pensar que probablemente ahí detrás hubo un palacete como así fue. Totalmente. Merece la pena igualmente, como digo, pasear por allí porque... Bueno, pasear, es que ese último tramo donde tiene lo que hoy es Limonar 40, el colegio de aparejadores, la antigua residencia de José Gálvez Ginachero, después el Sanatorio Bustamante y ya no Parque del Rosario, pero... Sí, o incluso que se conserva ese sabor. Incluso detrás del colegio de arquitectos, que también merece la pena visitarlo. Efectivamente, sí. Todo ese paseo merece la pena. Bueno, y después la subida al Miramar, Villa Fernanda, que es imponente, la joya de la corona, ¿no? Totalmente. Hablamos en este episodio de ese Felix Sáenz más desconocido, por decirlo así, de esas facetas que no sean solamente la comercial. Y aunque sí lo hemos comentado, me gustaría que nos metamos en profundidad a hablar del vínculo cofrade, de esa vida cofrade y de esa vida que nos va a vincular, como decíamos se figura de Antonio Baena, y cómo se iba cerrando ese círculo de amistades en las que Felix Sáenz pues, se sentía fuerte para seguir creciendo. Pues mira, Felix Sáenz, como buen malagueño de adopción, siempre tuvo una fascinación casi instintiva por la Semana Santa de Málaga. Él fue hermano mayor honorario de la Esperanza, pero sobre todo la gran labor la hace la cofradía de Mena. Y aquí hay algunos vínculos personales que determinan las dos principales tradiciones en la cofradía de Mena, que es la bajada del Cristo el sábado previo a la Semana Santa para la guardia de la Legión, y después el traslado, el vínculo de la cofradía de Mena con la Legión de Málaga. Y te cuento, él recuerda, por eso te digo que para él es muy importante y él nunca olvida su vida en el pueblo. Él recuerda que en la iglesia había un retrato maravilloso del siglo XIX donde todas las Semanas Santas se bajaba el Cristo de ese retablo y se hacía guardia al Cristo, se veneraba, pues para que la gente del pueblo tuviera ocasión de estar cerca de ese Cristo en Semana Santa. Entonces él recuerda ese momento que marcó su infancia, lo recuerda cuando es hermano mayor de la cofradía de Mena, y él decide bajar el crucificado todas las Semanas Santas para que también en la cofradía de Mena, bueno, pues los devotos, los fieles, la gente, pues le rindiera culto al Cristo de Mena. Y ahí es el germen, para mi gusto, de uno de los momentos más bellos, más especiales y más íntimos de la Semana Santa de Málaga, que es esa guardia de la Legión. Y después te decía el vínculo de la Legión. Vamos a ver, si han escuchado, si hemos estado escuchando este podcast atentamente, Felix Sáenz tenía un vínculo muy fuerte con Melilla. Felix Sáenz estaba muy implicado en la vida cotidiana de Melilla, no solo en la comercial, sino también en lo que allí ocurría. Y allí, bueno, pues lógicamente estaban todavía los estragos de esa guerra de África, en la que Felix Sáenz intentaba aportar, sobre todo desde el punto de vista de asistencia a los heridos, todo eso. Entonces, él entra en contacto con los militares, con la Legión en concreto, y entra en contacto de manera específica con Francisco Franco, con el dictador, que en aquel momento es el jefe accidental de la Legión, porque Millán Astray se está recuperando de las heridas de guerra. Entonces, bueno, en una de sus múltiples visitas a Melilla, él, que ya conoce la Legión, bueno, escucha
la banda del Tercio de la Legión, y él que era también muy aficionado a la música, porque entre otras cosas, en su faceta como concejal, era el encargado de diseñar el programa de las fiestas de la primavera y estaba muy familiarizado con las bandas militares. Dijo, ostras, dice, esto no tiene nada que ver con nada de lo que yo escucho para hacer. Y entonces invita a la Legión e invita a Franco como hermano mayor honorario de la Esperanza a visitar la Semana Santa de Málaga. Eso ocurre en concreto en el año 1925, se acaba de cumplir el centenario del vínculo de la Legión con Málaga, viene el Tercio de la Legión con la banda para acompañar al Cristo de la Buena Muerte, viene Franco con toda la cúpula militar vinculada a la Legión y quedan absolutamente encantados. Y a partir de ese momento, bueno, pues ya no se corta ese vínculo de la Legión con Málaga. Y sobre todo también el momento de la Guardia del Cristo. Es decir, que podemos decir que la Guardia viene de sus reminiscencias de la infancia, y el vínculo con la Legión, que antes el Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de la Soledad no tenían, bueno, en concreto el Cristo no tenía vínculo con la Legión, pues viene de su experiencia comercial y casi ciudadana en el norte de África, ¿no? Exacto. Eso es súper interesante también. Sí. Y por otra parte, acabamos, si quieres, con su faceta política, y es que obviamente al nivel al que se movía y con todas esas pinceladas que iba dando las diferentes Málagas que existían en aquella época, pues su papel político también fue activo y fue concejal del ayuntamiento con 11 alcaldes diferentes. Pues sí, él, fíjate, y además eso también define muy bien su capacidad de influencia para bien, ¿no? Estamos afortunadamente en una época, hemos hablado muchas veces en los podcasts de la figura de los alcaides que se transmitía de padre a hijo, y la regiduría de la ciudad nada más tenía que ver con la posición social. Pero en aquella época, en los años 20, ojo, que era un tiempo muy convulso políticamente, no era raro la figura de prestigio asentada con una trayectoria en Málaga que al final de su vida o en su veteranía o daba el salto a la política para aportar esa experiencia, ¿no? Fue el caso de Gálvez Ginachero, fue el caso de Teresa Aspiazu, fue el caso de Félix Sáenz, que eso realmente es como hay que entrar en política. Y en el caso de Félix Sáenz, él estuvo vinculado durante 13 años al Ayuntamiento de Málaga y estuvo con 11 alcaldes diferentes. Como te digo, en aquel momento absolutamente convulso. Él fue concejal de urbanismo, fue el concejal, como te digo, encargado también de esas fiestas que eran un auténtico acontecimiento en Málaga. Fue teniente alcalde con Guillermo Rein, pero era teniente alcalde y concejal encargado de los bomberos el 16 de diciembre de 1900. ¿Y tú te acuerdas qué pasó el 16 de diciembre de 1900? El hundimiento en Leisenau. Efectivamente, en el dique de Levante. Félix Sáenz es uno de los primeros en llegar como teniente alcalde de la ciudad de Málaga, y yo creo particularmente que aunque no hubiera sido teniente alcalde, él hubiera sido uno de los primeros en llegar, porque era una persona sumamente implicada en todo lo que ocurría, y él es el que ordena que zarpe el vapor Cabo Tortosa para intentar ayudar. Él como representante de esos bomberos de esa ciudad de Málaga. Rápidamente ven que si siguen adelante ellos también van a morir, tienen que volver, pero él tiene un papel absolutamente fundamental en la asistencia a los náufragos. De hecho, una de las condecoraciones, que ahora hablaremos de ellas, de las que más orgulloso estaba Félix Sáenz, era de la máxima condecoración que le concedió la Cruz Roja, precisamente por la asistencia a los náufragos del Gneisenau. Después también fue diputado a Cortes. Lógicamente no hay que decir que Félix Sáenz, pues era conservador, ¿no? Como la mayoría de los burgueses de aquella época, y que también participó muy activamente en el partido de Miguel Primo de Rivera, donde llegó a ser vicepresidente del comité provincial. Y después ya en el final de su vida fue senador del Reino. ¿Por qué? Pues porque Félix Sáenz, aparte de tener muchísima influencia, era gran amigo y tenía una relación, pues también de confianza, incluso de, ¿por qué no decirlo?, de afecto con Alfonso XIII. Y cada vez que Alfonso XIII venía a Málaga, pues en todas las fotos, si la gente se fija, al lado está Félix Sáenz. Félix Sáenz fallece finalmente el 9 de diciembre de 1926 y su muerte, por supuesto, fue un shock para la ciudad, pero creo que también es importante hablar tanto de lo que supuso para la ciudad como de lo que supone a día de hoy también su tumba, porque es muy importante. Pues sí, efectivamente, él muere con 65 años, él ha estado toda la tarde trabajando, porque trabajó hasta el final de sus días, llega a casa y, una crisis cardíaca no lo pueden recuperar. Como te digo, fue un impacto, momentos de gran emoción al paso del carruaje con los 6 caballos por las casas de
de Félix Sáenz en el Paseo de Reading. Fue el último entierro público que pasó por la calle Larios, y lo entierran en principio en el Panteón de la Esperanza, porque no estaba hecho el que le había encargado en el cementerio de San Miguel. Pero, por favor, desde aquí animo a la gente a que si va al cementerio de San Miguel, vaya al panteón de Félix Sáenz y de su mujer y de los descendientes, porque es una joya en sí misma. Es decir, el cementerio de San Miguel tiene catalogación BIC, es decir, la máxima catalogación cultural de la Junta de Andalucía, pero es que dentro el propio panteón de Félix Sáenz es un BIC en sí mismo. Tiene esa catalogación extraordinaria, con unas columnas que se alzan rematadas en unos ángeles, unas vidrieras de la causa Maumellán de París, de las que también hemos hablado, y no sé, yo creo que el hecho de que él repose también en el cementerio de San Miguel, al lado de Manuel Agustín Heredia y al lado del Panteón de los Larios, bueno, pues cierra un círculo virtuoso entre todos los aspectos, pero al que yo añadiría incluso la cuestión casi sentimental, ¿no? De inicio y de final, ¿no? Empezamos todos en La Rioja y acabamos todos en Málaga en sentido literal, ¿no? Totalmente. Pues yo creo que estos 2 episodios han servido para poner en valor, aunque no me gusta nada esa palabra, de verdad. No, yo la detesto, pero intento no utilizarla, aunque a veces se me escapa. Exactamente, pero bueno, para reconocer para la figura. Valorar. Es que no existe puesta en valor, existe valorar. Para valorar y reconocer la figura de Félix Sáenz, más allá de lo comercial que ya conocemos, y que cuando ya sea Semana Santa y nos acordemos de la Legión, o cuando vayamos paseando por la Malagueta, o cuando estemos en Caleta Palas, lo que sea, que sepamos que Félix Sáenz es mucho más que esa plaza, mucho más que ese almacén de los malagueños, sino que también es historia de Málaga, en definitiva. Así es, Curro. Pues Ana, 1000 gracias de corazón, porque... Me ha gustado mucho esta Pero estos charla, son de los que tú te pegas el currazo, porque te veo ahí bebiendo agua como es normal, y es que... Sí, es que hay muchas cosas que contar. Podríamos seguir estirando, pero bueno, pero ya lo dejaremos para otra ocasión. Que 1000 gracias de corazón, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.